Hola, soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de las operaciones unitarias que son, para qué se usan en ingeniería. Sin más, comencemos. El flujo de fluidos a través de lechos compuestos de partículas aparece de manera frecuente en la industria, requiriéndose por tanto expresiones que permitan predecir la caída de presión a través de los lechos provocada por la resistencia debida a la presencia de partículas. Estas partículas dependen de variables importantes como la porosidad de la partícula, su diámetro, así como la esfericidad y su forma. Es de interés aclarar la velocidad lineal real del fluido a través de los huecos del lecho poroso, la cual se puede expresar en función de la velocidad lineal superficial y de los parámetros. En 1856 invitaron al ingeniero Henry Darcy a elaborar un estudio de la red de abastecimiento de agua de la ciudad de Dijon, Francia, en donde propuso el uso de filtros de arena, como medio poroso para purificación de agua. Así fue como nació su interés por el estudio de las variables que influían en el flujo de agua que atravesaba el filtro. Realizó un experimento que fue el resultado de examinar la velocidad de flujo del agua de las fuentes locales a través de lechos de arena de diversos espesores. Demostró que la velocidad media, medida sobre toda el área del lecho, era directamente proporcional a la presión impulsora e inversamente proporcional al espesor del lecho. Esta ley está relacionada con la caída de presión de un fluido incompresible en régimen laminar a través de un medio poroso. Esta ley queda matemáticamente de la siguiente manera, donde se describen las variables utilizadas. Menos delta P es igual a la caída de presión a través del lecho. L es igual al espesor del lecho. U es igual a la velocidad de flujo del fluido, definida como L entre área por diferencial de V entre diferencial de T. A es igual al área total de la sección transversal del lecho. V es igual a volumen de flujo que fluye en un tiempo T. K es la constante que depende de las propiedades físicas del lecho y del fluido. La permeabilidad es una constante que depende de las características de cada material utilizado. Un ejemplo claro es la arena con la que trabajó Darcy para el diseño de los filtros. El valor de la permeabilidad se deduce al determinar la relación entre la velocidad de movimiento de un fluido y la pérdida de carga, variación de presión. La porosidad del lecho se refiere a los espacios vacíos existentes dentro del lecho. Los aspectos que tienen mayor influencia sobre la porosidad del lecho son la rugosidad de las paredes de la columna, el tamaño, la forma y la rugosidad de las partículas, la relación existente entre el diámetro de la partícula y el diámetro del lecho. Es necesario hablar de la relación que existe entre la permeabilidad y la porosidad debido a que la permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir el flujo de un fluido a través de los poros interconectados. Si no existiera la porosidad del lecho no hay permeabilidad, por lo tanto la permeabilidad depende de la porosidad y con ello se depende del grado de compactación del material. Es importante recordar que la permeabilidad aumenta con la porosidad. La fuerza de la superficie o resistencia que ofrece el lecho al flujo del fluido es debida principalmente a rozamientos viscosos, por lo que la ecuación anterior de la ley de Darcy se puede expresar de la siguiente forma, donde la variable n es la viscosidad del fluido, mientras que la constante 1 entre A recibe el nombre de coeficiente de permeabilidad. La porosidad es una característica de los materiales usados para crear los filtros dentro de tubos, como lo mencionábamos en el tema anterior, los cuales pueden ser de arena o alguna arcilla. La superficie específica y la porosidad de un material y los espacios vacíos que existen en ese material, poros. Es importante reconocer que la estructura general de un lecho de partículas puede caracterizarse a menudo por medio del área de la superficie del lecho, SB, y de la fracción de huecos. SB es igual al área de superficie presentada al fluido por unidad de volumen del lecho cuando las partículas forman el relleno del mismo. Sus unidades están en longitud -1. Es la fracción del volumen del lecho no ocupada por material sólido, denominándose fracción de huecos o porosidad adimensional. Este valor es la fracción volumen del lecho ocupa o por material sólido y se representa 1 menos C. Ese es el área de la superficie específica de las partículas y es igual al área de la superficie de una partícula dividida por su volumen. Sus unidades son longitud -1 para una esfera, por ejemplo. La superficie específica del lecho se caracteriza por determinar una propiedad específica de los sólidos, la cual es la relación entre el área superficial total y la masa del sólido. La superficie específica se puede determinar de una manera similar a partir de conocer la distribución de los tamaños de partículas y realizando alguna suposición sobre la forma de las partículas. La superficie específica del lecho se representa con la siguiente ecuación. Las variables que se deberán de considerar para un lecho son las siguientes. N es el número de canales por metro cuadrado de sección transversal del lecho. N igual a pi entre 4 por d cuadrada es el número total de canales del lecho. Pi por d subíndice C por L es el área interfacial de un canal. El número total de canales del lecho por el área interfacial de un canal es igual al área interfacial.
el volumen del lecho es igual a pi por d al cuadrado por L entre 4. VL por 1 menos epsilon es el volumen del lecho ocupado por las partículas. La velocidad superficial. La porosidad se puede ver afectada por algunos factores que son determinantes durante el paso del fluido por el material poroso. En el material poroso, la presencia de un material cementante, este tipo de material afecta la firmeza y compactación de la roca, por lo tanto, afecta la porosidad de esta. A medida que aumenta la cantidad de material, la porosidad del sistema disminuye, debido a que este material se aloja en los espacios vacíos o huecos donde se acumularía el fluido. Es importante mencionar el papel de la geometría del medio poroso. Depende del ambiente de cómo se encuentran depositados las esferas dentro del medio poroso, así como la distribución en su tamaño. Esta variación en el tamaño de los granos se conoce como escogimiento y es un factor que afecta la porosidad del medio. Otro de los factores que afecta la porosidad es la compactación debido a la presión sobre la carga, la cual es ejercida por el peso de las capas o esferas que se encuentran encima de los espacios vacíos y sobre las otras esferas. La superficie específica la puedes calcular usando una ecuación donde existe una relación entre el área de la superficie de la partícula y su volumen, representado con la siguiente ecuación. ASO es igual a área de la partícula entre volumen de partícula. Para una superficie específica del lecho en la cual se relaciona el área de la superficie del lecho al representa al fluido por unidad de volumen, su ecuación es AS es igual a área presentada al fluido entre el volumen del lecho. La velocidad superficial se expresa en la siguiente ecuación. VA es igual a AP por AP, donde V es igual a la velocidad superficial, A es el área del lecho, AP es la velocidad interseccional, AP es el área negra. Aplicaciones de las operaciones unitarias en ingeniería. La ingeniería de las operaciones unitarias es fundamental en la industria química y biotecnológica. Se encarga de comprender y diseñar procesos que involucran la transferencia de masa, transferencia de calor, reacciones químicas, y otros fenómenos fundamentales para la producción de productos químicos, farmacéuticos, alimentos, y más. Este campo es crucial para optimizar la eficiencia y seguridad de los procesos industriales. Transferencia de calor y masa. Intercambiadores de calor. Los ingenieros de operaciones unitarias diseñan y aplican intercambiadores de calor para optimizar la transferencia de energía en sistemas de calefacción, refrigeración, y procesos de calentamiento y enfriamiento. Destilación y absorción. Estos procesos son utilizados para separar componentes de una mezcla según sus propiedades físicas y químicas, siendo fundamentales en la purificación de productos químicos y la separación de solventes. Secado y evaporación. La eliminación de líquidos para obtener productos sólidos y concentrar soluciones líquidas se logra mediante procesos de secado y evaporación, los cuales son aplicados y optimizados por ingenieros especializados. Operaciones unitarias en procesos biológicos. Bioreactores. Utilizados en la producción de biomasa, fermentación para la elaboración de alimentos, y la producción de enzimas y productos farmacéuticos. Extracción líquido-líquido. Proceso para separar componentes de una mezcla líquida, común en la industria de alimentos, farmacéutica y biotecnológica. Filtración tangencial. Utilizada para separar sólidos pequeños y grandes volúmenes de líquido, común en la purificación de productos biotecnológicos. Aplicaciones avanzadas. Nanotecnología. Aplicada en la fabricación de materiales avanzados y sistemas de liberación controlada de fármacos. Procesos supercríticos. Utilizados en la extracción de compuestos activos de plantas, purificación de productos farmacéuticos y síntesis de materiales. Bioremediación. Proceso que utiliza microorganismos para degradar contaminantes en suelos, aguas subterráneas y efluentes industriales. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a soledad.pech@nube. UNAD México. MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.